Hola, buenos días a todos. Ahora sí les agradezco mucho que estén aquí presentes tan temprano en el último día del coloquio. Espero que pues lo hayan disfrutado mucho estos 2 días. Vamos a dar inicio, ya para no atrasarnos mucho en el programa, a la mesa número 12, llamada de la superstición a lo sobrenatural en la Nueva España. La primera ponencia será impartida por el maestro Ismael Hernández González, llamada Los amuletos y su uso durante la segunda mitad del siglo XVIII, hechicería o superstición, el caso del mestizo Juan Nepomuceno ante la Comisaría Inquisitorial de Valladolid. El maestro Ismael Hernández González es maestro en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, dentro del programa de maestría en Historia con opción en Historia Regional Continental, titulado con mención honorífica en septiembre de 2014 con la tesis Obispos, curas, feligreses y transgresores, la Iglesia en el Obispado de Michoacán durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su principal línea de investigación es la historia cultural aplicada a estudios de religiosidad, prácticas religiosas y junta eclesiástica durante el periodo colonial, sobre todo en el siglo XVIII. Maestro, adelante. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a los organizadores por el espacio. Y pues ahora comenzaré a darles más detalles de esta ponencia, justamente. Pues el objetivo central de este trabajo radica justamente en analizar la postura que tuvo la Inquisición ante el uso de amuletos durante la segunda mitad del siglo XVIII y cómo se ligaba estos objetos con transgresiones como la superstición o en este caso la hechicería, que justamente ese es el punto medular de la ponencia. ¿Cómo calificaba la Inquisición para la segunda mitad del siglo XVIII el uso de amuletos? ¿Era superstición o era hechicería? En este sentido, el caso se hace de manera puntual a través de un juicio que la Inquisición hizo contra un mestizo llamado Juan Nepomuceno Perales. Este es el caso puntual. Elegí este caso como punto de partida porque es muy ilustrativo respecto a muchos fuentes, incluso perspectivas de análisis que se pueden analizar justo en estos temas. En este sentido, pues también es preciso señalar que el uso de amuletos continuó vigente durante todo el siglo XVIII, aunque la perspectiva que tenía esta institución pues fue cambiando. Justamente, sobre todo durante la segunda mitad de este siglo, ya que dejaron de ser considerados como objetos que poseían poderes o cualidades sobrenaturales, y se les calificó más como supersticiones, es decir, no tenían poder sobrenatural, sino simplemente eran creencias cerradas. En este sentido, este cambio se puede explicar debido al intento de reformas y sobre todo también al tratar de instaurar un imaginario ilustrado y racional desde la Casa de los Borbones. Esa fue principalmente lo que propició el cambio. En primera instancia, comenzaré contextualizando a la ciudad de Valladolid durante el siglo XVIII. El siglo XVIII novohispano se puede definir bajo el calificativo de consolidación. Para este periodo, la Nueva España contaba ya con varias ciudades bien definidas, que comúnmente fueron centros de atracción para diversos tipos de población. Este fue el caso de Valladolid. Varios autores atribuyen esta fascinación a factores principalmente como la libertad, la diversidad económica y el anonimato que la ciudad podía traer a sus pobladores. No era raro que pobladores del campo migraran a las ciudades y estando allí intentaran ocultar su identidad, cambiando su nombre o sus apellidos para adoptar una nueva identidad y pues olvidarse así de su pasado. Pero para conseguirlo debían desarraigarse de la comunidad de origen y marcharse lejos. Valladolid fue el espacio donde tuvo lugar el poder político y religioso, lo cual le dio un carácter de superioridad, dotándola de un poder práctico y simbólico con respecto a otras ciudades del Obispado de Michoacán. En este siglo se consolidó el dominio de los miembros del clero, hacendados y comerciantes más prósperos, quienes comúnmente ocuparon los últimos puestos o incluso puestos principales del cabildo y del ayuntamiento de la ciudad. La sociedad vallisoletana también se encontraba integrada por diversos estratos sociorraciales y durante la segunda mitad del siglo XVIII presentó un aumento considerable de población. Se habla aproximadamente de 5.000 familias de españoles, mulatos y mestizos, sin contar a los indígenas. Este aumento de población mulata, negra y mestiza incluso es evidente desde finales del siglo XVII. El crecimiento de estos estratos causaba disgusto a algunos españoles que se quejaban de la cantidad de mulatos, negros y mestizos, abro cita, que vivían en casas aparte y sin servir a ninguna persona, cierro cita. En ese ambiente de rechazo también se presentó
En el ámbito religioso, mediante declaraciones como la que hizo el juez eclesiástico Joseph Antonio González Rivadeneira, quien dijo en 1763 que las castas eran, abro cita, gente revuelta y maldita, últimamente dañada en semejantes maldades, de abusos y delitos contra nuestra santa fe. Cierro cita. La concepción negativa que se tenía de la gente de sangre mezclada se fundamentó en la adecuación que hizo el régimen colonial al imaginario de limpieza de sangre, que atribuía de manera inherente cualidades y defectos a los integrantes de la sociedad, en base a ciertos rasgos fenotípicos y a la pigmentación de la piel. En base a esta postura se consideró a los estratos bajos como agentes sociales potencialmente peligrosos para el correcto orden y funcionamiento social. Probablemente este ambiente de inconformidad también se debió al rápido crecimiento demográfico de la ciudad y al dispar aumento de las fuentes de trabajo, situación que orilló a muchos de los recién llegados a Valladolid a la vida mendicante, al vagabundaje y al bandidaje. Es probable que estos factores determinaran en gran medida el contexto de marginación en el que se hallaron inmensos los estratos de la sociedad, los estratos bajos de esta sociedad vallisoletana del siglo XVIII, acusándolos de ser los principales promotores de lo ilícito y los transgresores del correcto orden social. En el caso de los amuletos, entrando un poco más en esta materia, pues desde la perspectiva de la Iglesia Católica, las transgresiones contra la religión se derivan de los 7 pecados capitales. El Santo Oficio de la Inquisición fue la principal encargada de sancionar estas faltas cometidas contra la fe y su origen pues se remonta al siglo XII. La Inquisición obispana, instaurada en 1571, no limitó su actividad a vigilar la herejía, sino que amplió su brazo coercitivo hacia todo dicho y hecho que tendía a perjudicar a la moral, las buenas costumbres cristianas, los sacramentos, al santo pontífice, a la autoridad civil y a los objetos de culto para fines paganos. Las denuncias más comunes pues fueron contra la blasfemia, la bigamia, la hechicería, la solicitación y la superstición, entre otras, castigando el uso de hierbas como el peyote, la santa rosa, asociados con la superstición y comúnmente también pues con la hechicería, la adivinación, la sanación y la magia erótica. En este trabajo pues me centraré principalmente en las transgresiones de la hechicería y la superstición, analizando pues el proceso que esta institución hizo contra Juan Nepomuceno Perales. El día 4 de enero de 1776, como a las 11 de la mañana, se presentó ante Domingo de Arana, comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Valladolid, don Fermín de Monreal, el regidor del Cabildo vallisoletano, haciéndola saber al comisario que había prendido en la plaza mayor de esta ciudad a Juan Nepomuceno Perales, un mestizo acusado de robar varias cosas en algunos puestos de la misma plaza, y al ser aprehendido y registrado se le encontró entre sus ropas un envoltorio con peyote, piel de coyote, hierba de Santa Rosa, además de portar en la mano una chuparrosa, elementos que eran considerados como supersticiosos y utilizados por los hechiceros. En los 2 días siguientes, el inquisidor de Valladolid tomó las declaraciones del citado regidor, del testigo José Bernardo Torres y de José Antonio Sayas, ministro de la Real Justicia. Algunos testimonios argumentaban que Perales había sido aprehendido en la Plaza Mayor robando sin que lo pudieran ver los que habían sido robados, y que al ser registrado se le encontró un envoltorio con hierbas de Santa Rosa y otros chismes de brujería, por lo que fue encadenado y llevado ante la autoridad civil. Pero se consideró que esta causa le correspondía al Santo Oficio de la Inquisición, justamente por los objetos que portaba, por lo que se notificó de lo ocurrido al comisario vallisoletano. Al reo le acompañaba su esposa, Francisca Javiera Jiménez, quien fue puesta en una casa de recogidas por ser considerada cómplice del delito y además para evitar que anduviera vagando por la ciudad mientras su esposo se encontraba preso. Los declarantes también señalaron que 2 años antes ya se había detenido a este acusado, a Juan Nepomuceno, a Brosita, por traer consigo un pájaro muerto de los que llaman chuparrosas, un muñeco liado con huesos, unos cabellos y peyote junto con un anzuelo y maíz que usaba Perales para robar gallinas. Cierro cita. Además, el testimonio de José Bernardo Torres deja ver la concepción popular que se tenía del uso mágico que se le daba al pájaro conocido como chuparrosa, ya que el declarante preguntó al reo, abro cita, hombre, ¿todavía andas con chuparrosa? Que me dicen que es para hurtar haciéndose invisible. Cierro cita. En estas líneas nos podemos percatar del poder sobrenatural que se le atribuía a este tipo de ave, al considerar que quien la portara se podía hacer invisible. El día 6 de enero de 1776 se tomó la declaración del acusado, quien dijo llamarse Juan Nepomuceno Perales, ser originario de la ciudad de Guanajuato, de calidad mestizo y estar casado con Francisca Javiera Jiménez. El reo argumentó que el peyote y la chuparrosa se los había dado un hombre que conoció en una casa de juego en el pueblo de Curucupaseo,
que también era conocido como Cucupao o el actual Quiroga, cercano a Morelia. Dice que se los ofreció debido a la mala racha que Perales había tenido en el juego de albures, pues había perdido 12 reales. Ese hombre le dijo que si portaba siempre esos objetos, es decir, el peyote y la chuparrosa, tendría éxito en el juego, además lo amarían las mujeres que amara y le iría bien en su oficio de barretero. El barretero se dedicaba a las minas, era el que abría con la barra los inicios de las minas. Esto es algo también lógico debido a que el acusado pues era de Guanajuato, esa era una actividad común, la minería. El acusado obtuvo esos amuletos a cambio del ceñidor, del cinturón que traía, es decir, hizo un intercambio, a cambio de su cinturón le dieron estos elementos en esa casa de juego. Durante la época colonial, el uso de los amuletos se relaciona de manera recurrente con los 3 objetivos antes señalados: tener suerte en los juegos de azar, en el amor y en el trabajo, pero algunos amuletos se utilizaban con otros fines. Por ejemplo, se creía que si se portaba una hostia consagrada, no se podía ser herido por arma de fuego ni de hierro. También existían los amuletos que servían para encontrar minas, dinero o agua, como las varas de virtud, y los que se utilizaban para pasar desapercibidos, como es el caso de la chuparrosa, o incluso algunas oraciones, como la del justo juez. Una vez presentado el acusado ante los miembros de la Comisaría Inquisitorial vallisoletana, se encargó al notario Manuel Ramírez examinar el envoltorio que llevaba el reo, declarando que dentro de unos bolsillos de gamuza que contenía el guangoche, el morral que traía, se encontraban varias estampas sacras. Por ejemplo, destacan algunas de la Virgen de Guadalupe, de un ánima del purgatorio y de una virgen local que es conocida como la Virgen de la Soterraña, un poco de romero molido, pedazos de cera, cabellos, piel de coyote y la citada chuparrosa. En su defensa, Perales declaró que el guangoche lo había comprado y no lo había robado, que los cabellos que le encontraron los utilizaba para hacer adornos para su sombrero y no para hacer hechizos ni encantos. Reconoció que todo era de su propiedad y argumentó que las estampas las eran para que Dios le ayudara, el romero para curarse cuando se diera un golpe o se cortara, y los demás elementos los cargaba con los fines que ella había expresado. Se enviaron los autos a la Inquisición de México y se detuvo a Juan Nepomuceno en las cárceles del Palacio Episcopal de Valladolid como reo de la Inquisición. Dentro de las respuestas que dan del Tribunal de México, destaca el señalamiento que hacen los inquisidores Manuel Ruiz de Vallejo y Nicolás Galante y Saavedra sobre el carácter supersticioso de los elementos que portaba el reo Perales, pero cuestionaron con severidad el hecho de que el acusado pudiera hacerse invisible para robar y atribuían este hecho que Perales no hubiera sido visto al momento de robar debido a la agilidad de este agente para robar y no debido a causas sobrenaturales. También se decidió que se pusiera en libertad a la esposa del reo debido a que los inquisidores no encontraron culpa en ella, a Rosita, exhortándola a vivir cristianamente. Sí, Rosita. Los inquisidores de México también encontraron inconsistencias en las declaraciones de los testigos. Por ejemplo, Bernardo Torres, quien fue quien lo aprendió, declaró que Perales robaba sin ser visto, mientras que José Antonio de Sayas, el ministro de la Real Justicia, dijo que el tocinero que había sido robado se quejó ante Bernardo Torres, es decir, la persona anterior, de haber sido robado por el detenido. Entonces aquí había contradicciones, unos decían que no lo veían, otros decían que sí lo habían visto, y por eso el Tribunal de México dice que hay inconsistencias. Asimismo se pidió que se incluyeran los datos del tocinero y del jatero que se suponía habían sido robados en la Plaza Mayor. Las ratificaciones pues se realizaron en base al especificado, y al preguntarle a los declarantes por qué afirmaban que los elementos que traía consigo Perales eran de brujería, pues recurrieron a la verdad emanada de la tradición. Pues Fermín de Monreal dijo a Rosita que no hay cosa más común que eso, pues todos universalmente dicen que los que usan dicha hierba, la del peyote, el pájaro nombrado chuparrosa, la piel de coyote y los cabellos los usan para brujerías. Sí, Rosita. Por su parte, Bernardo Torres contestó que siempre ha oído decir a toda especie de gentes que todos esos chismes cargan los hechiceros, entendiendo que en virtud de ellos pueden ser valientes, enamorados para atraer a las mujeres o que los quieran para ganar en el juego y otras maldades. Sí, Rosita. Y por último, José Antonio de Sayas declaró a Rosita que desde bien pequeño oía decir así comúnmente y que de eso usan los brujos para ganar en el juego, tener proyectos con valor y que las mujeres los quieran. Y por eso lo dijo. Sí, Rosita. Durante el periodo de la segunda ratificación, el reo Perales se fugó de la cárcel eclesiástica de Valladolid el 9 de septiembre de 1776, después de nueve meses de proceso. Y el inquisidor de Valladolid declaró que el alcalde de la Real Cárcel no tuvo la culpa de la fuga, pues ya que lo tenía preso en una Bartolina, pero una noche el reo logró abrir la puerta y escapó por la azotea. Con el fin de recapturarlo, a Juan Nepomuceno Perales, se mandaron cartas cordillera a todos los curas del obispado, con la descripción física del reo. Se decía, abro cita, el reo es bajo,
bajo de cuerpo, de color amarillo, de poca barba, ojos negros, labios gruesos, pelo crespo, está descalzo, de piernas y de pies flacos. Cierro cita. Después de esta segunda ratificación, los inquisidores de México señalaron la inexistencia de fundamentos para acusar al reo de tener pacto implícito o expreso con el demonio. Tampoco encontraron pruebas para calificarlo de hechicero y solo lo culparon de supersticioso, lo que despoja a sus prácticas de cualquier poder o habilidad sobrenatural y la reducía a creencias cerradas, pero se ordenó suspender estas acusaciones hasta la reaprehensión del reo. Esto se decretó el 31 de octubre de 1776 y casi 2 años después, el 22 de julio de 1778, el reo fue reaprendido por la justicia civil y acusado de superstición. Nuevamente se lo llevó a las cárceles eclesiásticas de Valladolid, donde se había fugado anteriormente. Nuevamente desde el Tribunal de México se ordenó que se le diera una nueva audiencia por los cargos de superstición. El 8 de enero de 1779 se ordenó al comisario vallisoletano poner en libertad al denunciado, reprendiéndolo severamente y exhortándolo a que no volviera a caer en ese tipo de supersticiones. Cuando se realizó la audiencia de cargos, el acusado declaró haber creído en la eficacia de los elementos que portaba, pero también expresó estar arrepentido de sus errores. Además, manifestó una suficiente instrucción en los principios de la fe y declaró ser católico cristiano. Posteriormente, la esposa del reo se presentó ante Domingo de Arana, el comisario vallisoletano, para exponerle los 18 meses que llevaba su marido en prisión bajo la calumnia de ser hechicero, cargo que no se le había podido comprobar, por lo que pidió al comisario tuviera piedad de su situación, ya que se encontraba padeciendo graves necesidades porque no tenía con qué alimentarse ni tampoco tenía que llevarle a su familia ni a su marido, por lo que pidió la liberación de éste. La severa reprensión y la posterior liberación del reo Perales estaban programadas para el 12 de enero de 1779, pero a causa de un grave accidente acaecido al comisario Domingo de Arana, la comisión debía pasar al comisario suplente, quien era el doctor don Mariano Antonio de la Vega, pero debido a su repentino fallecimiento se nombró al doctor don Joaquín de Cuevas como comisario del Santo Oficio de Valladolid, quien finalmente, el 28 de mayo de 1779, casi 4 meses después, hizo traer ante su presencia al reo Juan Nepomuceno Perales, abro cita, y lo reprendió severamente sobre sus excesos, explicándole con expresiones bien claras la falacia de la superstición y exhortándole a que en el futuro viva con arreglo a la santa fe que profesó a Dios en el bautizo. Cierro cita. También le hizo énfasis en que se instruyera en la fe con eclesiásticos cultos y procurara los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, y en caso de reincidir en el citado delito de la superstición o en otro de igual naturaleza, sería tratado con todo rigor del derecho y no con la benignidad que se le había tratado. El reo aceptó lo mandado y expresó, abro cita, que en adelante viviría conforme a los divinos preceptos y para ello procuraría su mejor y más puntual inteligencia. Cierro cita. En este tenor se dejó en libertad al reo y se le ordenó que se fuera a su casa. Todo fue asentado en diligencias para que constara su validez. El castigo que se le aplicó por ser acusado de superstición fue mucho menor al que se le hubiera administrado en caso de ser encontrado culpable de hechicería, sobre todo en siglos anteriores al XVIII. Dentro de las consideraciones finales se puede señalar que durante la segunda mitad del siglo XVIII el discurso religioso oficial estuvo dirigido a favorecer las políticas de reformismo implantadas por los Borbones, fundamentadas en las corrientes del pensamiento del racionalismo ilustrado que cuestionaran a las instituciones tradicionales, las costumbres y la moral, abogando por la superioridad de la razón como fuente legítima de la verdad y la autoridad. Esto produjo cambios en la postura de los inquisidores ante las faltas relacionadas con lo sobrenatural, siendo más escépticos ante transgresiones como la hechicería, con la finalidad de modificar los imaginarios colectivos y restarles poder, pues desentonaban con los afanes ilustrados de la modernización que buscados por la corona. La aplicación de justicia por parte de la Inquisición durante el siglo XVIII ya no se caracterizó por el castigo tradicional de carácter autoritario, público y violento. Por el contrario, fue un castigo difuso, interiorizado, rutinario y tendiente al disciplinamiento social. Control enfocado a castigar el alma y ya no el cuerpo de los condenados, como se hacía en siglos pasados. Es por esto que la actividad punitiva del Santo Oficio durante este siglo ya no fue tan violenta y se centró en poner en práctica las tácticas de ese disciplinamiento, mediante la reclusión de los transgresores, el embargo de sus bienes, las penitencias espirituales y las reprensiones, y recurrió en menor medida a este castigo físico ejemplar.
Aunque las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, intentaban erradicar estos imaginarios sobrenaturales, su presencia se encontraba fuertemente arraigada en la vida cotidiana de la sociedad colonial. Los amuletos son un claro ejemplo de esta situación, pues son numerosos los testimonios que se pueden encontrar en la documentación inquisitorial que dan referencia de su uso y permanencia. Gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a la ponencia Perspectiva inquisitorial ante los bailes novohispanos en la primera década del siglo XIX, el caso del baile de San Gonzalo, 1816, impartida por el licenciado José Luis Quesada Lara, licenciado en Historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido becario del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, del CONACYT y de otras instituciones. Su línea particular de investigación revisa la Iglesia y la Inquisición en Nueva España desde la perspectiva institucional a inicios del siglo XIX. Actualmente se encuentra realizando una investigación sobre el papel de los obispos y su quehacer judicial tras la supresión definitiva de la Inquisición de México en 1820. Su línea de investigación es la vida cotidiana. Compañero, por favor. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente José Luis no pudo venir y pues daré lectura a su texto. Bueno, debo advertir que está iniciando esta línea de investigación también, por lo que hizo algunos ajustes, modificó un poco el título y le puso apuntes sobre los bailes novohispanos y la perspectiva inquisitorial en la primera década del siglo XIX. El texto inicia de la siguiente manera. La mañana del 4 de diciembre de 1802, la Inquisición de México dio a conocer un singular edicto que prohibía la vestimenta provocativa de las mujeres y el jarabe gatuno, baile al parecer que acababa de introducirse en la Nueva España. Los inquisidores Juan de Mier, Bernardo de Prado y Manuel Flores justificaron la disposición advirtiendo que el uso de trajes y vestimentas provocativas, cuya intención estaba en mostrar la desnudez de las mujeres, provocaba la disolución paulatina de la vida cristiana, pues era frecuente que éstas asistieran a los templos con atuendos que faltaban al respeto a la casa del Señor. En cuanto al baile del jarabe gatuno, los ministros del Santo Oficio justificaron su mandato explicando lo peligroso del mismo, ya que cuantos bailaban y presenciaban quedaban embebidos en todos sus sentidos del veneno mortal de la lasciva. Entre este baile, quizás peor que el chuchumbé, prohibido por el edicto 36 años atrás, era tan indecente, disoluto, torpe y provocativo que, a decir de los inquisidores, faltaba expresiones para significar la malignidad y la desenvoltura de sus movimientos, y menos. El mandato de los inquisidores cerraba recordando que esa clase de manifestaciones, además de arruinar las almas de los novohispanos, estaban prohibidas por los mandatos del Santo Oficio y las reglas del expurgatorio, pues estos contravenían los fundamentos de la honestidad cristiana, civil y natural. Por ese motivo, la condena fue total y se prohibió que dicho baile y todo lo que se le pareciera en sus palabras, cantos, acciones y meneos fuera practicado en la Nueva España, bajo la pena de excomunión mayor latae sententeae y del pago de 200 ducados. Los inquisidores Mier, Prado y Flores concluyeron el documento y lo hicieron singular en todos los templos del virreinato. Desde la perspectiva inquisitorial, tanto la proscripción de la vestimenta femenina como la amonestación de los bailes tenía por finalidad recuperar la modestia y la devoción auténtica de la vida cristiana, ya que se buscaba mantener pura la sociedad novohispana de modas y novedades del siglo, objetivos que se apegaban a la idea tridentina que impulsaron los obispos de la segunda mitad del siglo XVIII. En ese sentido, es significativo apuntar que solo en el Tribunal de México la prohibición a los bailes y de cierto tipo de vestimentas femeninas fue expresada a través de edictos durante ese periodo. En el mismo siglo XIX, ninguno de los tribunales de América ni en España publicaron nada parecido. Tanto en la Inquisición de Cartagena como en la de Lima, la proscripción a las danzas tuvo lugar en los siglos XVI y XVII. Y no hay nada que se le parezca en lo referente a la prohibición de vestimentas en hombres o mujeres. En lo que hace a la Inquisición española, Josep Pérez ha apuntado que las restricciones a las conductas y a las costumbres caracterizaron la actividad inquisitorial de inicios del siglo XVIII.
siendo la persecución de brujas y la corrección de costumbres de las actividades fundamentales del Santo Oficio. Lo anterior, sin duda, es una particularidad del Santo Oficio de México, que plantea preguntas al historiador. ¿Por qué la Inquisición de México, en pleno arranque del siglo XIX, seguía prohibiendo y censurando las costumbres? ¿Cuál fue la reacción de la ciudad durante este periodo? En el presente trabajo voy a indagar sobre las manifestaciones dancísticas de Nueva España en la primera década del siglo XIX. Por ese motivo, el trabajo estudiará la percepción de las autoridades eclesiásticas que tenían respecto al baile y las manifestaciones vinculadas, como el canto, las coplas o cierta clase de rezos durante la primera década del siglo XIX. Asimismo, a través del estudio del caso, se dará cuenta de las posturas y debates que se generaron a raíz del baile de San Gonzalo, pues este fue motivo de una interesante discusión entre sus defensores, para quienes era visto como culto católico, y las autoridades eclesiásticas, las cuales vieron en él un acto de irreverencia y pecado no admisible para la Iglesia de la Nueva España. Para la investigación del trabajo se utilizó la bibliografía especializada y fuentes de archivo provenientes del Arzobispado de México y del General de la Nación. Los bailes en la Nueva España desde el siglo XVIII. Los bailes y el control de las costumbres de la Nueva España no eran tema nuevo, ni se inauguró a inicios del siglo XIX. Estos trataron de ser regulados desde temprana fecha por las autoridades eclesiásticas de Nueva España, razón por la que se ocuparon de estos temas de forma diversa. Esto puede apreciarse con mayor claridad a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, tiempo en que se trató de disciplinar a las masas novohispanas mediante el control y regulación de las prácticas devocionales, así como sus costumbres. Uno de los primeros ejemplos del periodo puede constatarse a través del aludido edicto inquisitorial del 31 de octubre de 1766, en el que los inquisidores Fierro, Vicente y Amesto prohibieron la danza conocida como chuchumbé. Dicho baile causó estragos principalmente en la zona de Veracruz, donde era frecuente que se practicara, y a pesar de la prohibición inquisitorial, existen registros del Santo Oficio de que este se practicó por lo menos hasta 1784. Entre la información que se generó a raíz del mismo, merece la pena recordar las palabras que refirió el comisario de Veracruz a los inquisidores de México el 1 de octubre de 1766. Al describir las circunstancias en las que se bailaba dicho son, el dependiente del tribunal informó que las coplas se cantan mientras los otros bailan, o ya sea entre hombres y mujeres, o sea bailando 4 mujeres, 4 hombres, y que el baile es con ademanes, meneos, zarandeos, contrarios todos a la honestidad y al mal ejemplo de los que lo ven como asistentes, por mezclarse en él manoseos de tramo en tramo, abrazos y dar barriga con barriga. Fin de la cita. En el edicto del 11 de febrero de 1769, el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana también se arrogó a la facultad de prohibir las danzas. En el documento aludido, el prelado prohibía a los indios los bailes del palo volador, las danzas de Santiaguito y otros bailes supersticiosos, por los graves pecados de imponderables consecuencias, irrisiones, irreverencias y superstición que ocasionan, con el ánimo de fomentar una devoción verdadera, es decir, una espiritualidad que se traducía en la anterioridad de la religión y no en las manifestaciones populares. Una de las actas del Cuarto Concilio Provincial Mexicano de 1771 se pronunció sobre el tema de los bailes, en conformidad con la sesión del 25 del Tridentino. En el libro 3, título 21, párrafo 1, advertía que los bailes y los cantos no tenían lugar en la práctica litúrgica del catolicismo y que los únicos bailes válidos eran los salmos e himnos de la Iglesia. Finalmente, 11 años después de que se celebrara el concilio, el tema de los bailes seguía causando estragos en el virreinato, pero en aquella ocasión el problema fue en la diócesis de Oaxaca, en razón de que los bailes eran contrarios al cristianismo. El obispo José Gregorio Alonso de Ortigosa publicó en agosto de 1782 un edicto en el que prohibió, con pena de excomunión mayor, los bailes de la Llorona, el rubí, la manta, el pan de manteca, el zape, la poblanita, entre otros tantos. En su edicto, Ortigosa comentó que el demonio inventó todos los bailes con el fin de provocar la torpe lasciva, y recordó a los fieles que el corregidor y los alcaldes ordinarios de la ciudad
prestarían los auxilios convenientes para castigar a los infractores. La intención de haber comentado algunas medidas en torno a la danza de fines del siglo XVIII, tomadas por la Inquisición, los obispos y los concilios de México, tuvo el propósito de ofrecer un panorama respecto a la normativa y percepción con las que las autoridades eclesiásticas de Nueva España definieron y combatieron el tema del baile en el virreinato, así como la vida de una sociedad inquieta en sus dichos y hechos, lo cual no necesariamente se apegaba al modelo de virtuosísimo con el que la Iglesia novohispana, influida por la ilustración de sus obispos y la reforma tridentina, quería para Indias la finalidad, según se ha visto, era acabar con el pecado, la lascivia y los malos hábitos, pero también de incidir en la formación de un catolicismo ortodoxo en el que la piedad interior preponderara por encima de las novedades en las costumbres. Temas todos ellos que inquietaron a los obispos ilustrados de la segunda década del siglo XVIII y de la reforma eclesiástica que tenía para la Nueva España en cuanto a la corrección de las costumbres. Sin embargo, la sociedad novohispana no era y no fue pasiva en ningún sentido, por lo que a fines del siglo XVIII e inicios del XIX puede comenzar a verse y percibirse un nuevo tipo o modelo de catolicismo, hasta en el tema de los bailes en el que la diversión, el festín, la desenvoltura y la libertad era tema común. Reacciones al edicto inquisitorial del jarabe gatuno en el siglo XIX. Después de haber dado cuenta de la percepción normativa eclesiástica en torno a los bailes de mediados y fines del siglo XVIII, puede comprenderse mejor la censura que la Inquisición practicó en contra de la danza del jarabe gatuno aquel diciembre de 1802. Por tanto, es pertinente exponer las reacciones inmediatas de la sociedad y las autoridades novohispanas luego de que circuló y se dio a conocer el edicto inquisitorial. Ambos temas son importantes puesto que nos refieren, por una parte, el tipo de danzas practicadas en el siglo XIX y por otra, el estado de ánimo con el que los novohispanos practicaban estas manifestaciones culturales, así como el papel de las autoridades seculares. En primer término, es significativo que en temas aparentemente de poca importancia, como la prohibición de los bailes, haya existido la suficiente coordinación institucional entre el virrey y la Inquisición, y lo que podríamos llamar como la unión del altar y el trono. Y es que en el 15 de diciembre de 1802, tan solo 11 días después de que el Santo Oficio publicara su disposición, el virrey Félix Berenguer de Marquina emitió un bando en el que no solo se prohibía el baile, sino que imponía penas de seria consideración. En acuerdo con la Real Sala del Crimen, el documento disponía prohibir absolutamente, como desde luego prohibió, el indicado baile del jarabe gatuno, declarando que los transgresores incurrían y sufrían la pena de vergüenza pública y 2 años de presidio. Las mujeres igual tiempo de recogidas y los espectadores 2 meses de cárcel, quedando además el árbitro de los jueces reagravar estas penas conforme a la calidad de los sujetos. Las reacciones a la prohibición del Santo Oficio y del virrey Marquina no se hizo esperar. Desde Guatemala y otros puntos del virreinato llegaban noticias en torno a la recepción y lectura de ambos documentos. Sin embargo, los informes comenzaron a ser motivo de preocupación para las autoridades virreinales, porque si bien es cierto que informaban que en algunos puntos el jarabe gatuno no se conocía ni se practicaba, advertían que existían otros bailes igual de lascivos e irreligiosos. Ese fue el caso, por ejemplo, del baile La Juana, denunciado por el obispo de Puebla en 1803. Veracruz volvió a ser escenario de bailes escandalosos, siendo el de los toritos, al parecer más deshonesto que el jarabe gatuno. Quienes lo practicaban, según los informes de los comisarios, eran mujeres disolutas y hombres libertinos, dispuestos a confrontar a las autoridades que intentaban coartar sus singulares danzas. Con amargura, en febrero de ese año, el comisario José Celedonio informó a los inquisidores de México que cuando trató de intervenir en un baile, se le trató mal y se le echó del lugar, hasta decirme que quién era yo para reprender y prohibir un baile. Según la descripción del comisario de la región, en el baile del toro nuevo y el toro viejo,
cita, bailaban entre un hombre y una mujer. Esta regularmente es la que sigue el ademán de torear, con el hombre el de embestir. La mujer provoca y el hombre se desordena. El hombre se vuelve cuernos para embestir a la toreadora, y la mujer todas se desconcierta o se vuelve banderillera para irritar al toro en los movimientos de torear y en los de embestir. Uno y otro mutuamente se combaten, y ambos embisten a los espectadores, que siendo por lo común personas tan libertinas y dichosas como los espectáculos, fomentan con gritos y dichos la desenvoltura y la libertad de los perniciosos bailadores. Entre 1809 y 1816, la Inquisición de México tuvo conocimiento de otras danzas debido a las denuncias que se generaron, pero que no fueron seguidas por el tribunal. Pese a ello, el registro de las delaciones van descubriendo el doble fenómeno del que se ha venido hablando, el de la sociedad y el de la perspectiva de las autoridades. En 1815, con motivo de la introducción del vals de la desgraciada Francia, el virreinato de la Nueva España, el bachiller Lorenzo Guerrero comentó que con dicha danza, soltando la rienda a sus depravados deseos, han roto los diques a la maldad, en términos que, abandonándose a sus deleites, se puede dudar si sean cristianos católicos. Como se ha visto, la falta de religiosidad y de devoción en las danzas fue la crítica central de las autoridades eclesiásticas hacia los bailes profanos. Sin embargo, la historia de la Nueva España y de la Inquisición tiene un caso singular con el que cerraré mi participación. Ese fue el caso del baile en honor a San Gonzalo, baile que, a diferencia de los aludidos, no era profano, sino que se practicaba como una forma de devoción en el convento de Santo Domingo de la Ciudad de México. Es interesante comentar lo que sucedió con el caso, porque en este generó una intensa discusión entre sus defensores, para quienes era visto como culto a San Gonzalo, y a las autoridades eclesiásticas, quienes vieron en la danza un acto de insolencia y pecado no admisible para la Iglesia de la Nueva España. El baile de San Gonzalo, 1816. El baile de San Gonzalo, según los informes de Fray Luis Carrasco, se practicaba en el convento de Santo Domingo y constan las averiguaciones que se desarrolló entre 1814 y 1816. Se bailaba principalmente en la Ciudad de México, pero en los informes consta que se practicó en conventos dominicos de Cuautla y en Querétaro. En el caso, a diferencia de los revisados, fue la audiencia eclesiástica o priorato de la institución encargada de llevar a cabo las indagatorias y el proceso en torno al baile. Fue el profesor José Félix Flores a la Torre quien, luego de escuchar el parecer del calificador Beristain, decidió la prohibición del baile. Es probable que, como lo afirma José Antonio Robles Chaero, la proscripción de la danza haya sido en el fondo un golpe político a los dominicos. Uno de los temas centrales fue el debate en torno a la licitud del baile que sostuvieron los dominicos y los ministros allegados al provisorato, pero dado el tiempo que no podría abordar. Conclusión. En el artículo intenté presentar un panorama general con el que me he acercado a los bailes novohispanos entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Los hallazgos documentales han sido de interés, pues han dejado al descubierto comportamientos sociales que rebasan la buena conducta del catolicismo novohispano y muestran a una sociedad inquieta en su comportamiento social. Al mismo tiempo, se revisó la actitud institucional de la Inquisición, los obispos, el virrey y el provisorato y su proyecto ilustrado para con la devoción y su modelo de sociedad que intentaron formar en Indias. El tema no se agota en estas páginas, pues preguntas e inquietudes quedan abiertas. Queda, por ejemplo, revisar las actitudes que pensadores como Lizardi tenían en torno a los bailes. Sociedad, instituciones y pensadores siguen siendo un tema pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a la ponencia titulada El mundo de lo sobrenatural a través de 3 experiencias de mujeres en la Nueva Galicia durante la segunda mitad del siglo XVI, presentada por la licenciada Verónica Patricia Briceño Rodríguez, porque es pasante de la licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara,
Ha tenido varias participaciones en la red de investigadores del fenómeno religioso en México y su línea de investigación es la historia cultural. Compañera, por favor. Gracias. Buenos días. Bueno, este trabajo deriva de mi tesis de licenciatura en Historia, cuyo objetivo era conocer algunas formas de representación y significación de lo sobrenatural en el occidente novohispano del siglo XVI, para visualizar los sentidos de la realidad inmaterial y comprender su impacto en la configuración de la cultura local. Hay muy pocos estudios sobre Nueva Galicia en el siglo XVI y bueno, esta es una aportación para ir reconstruyendo poco a poco esta historia de Nueva Galicia que todavía nos falta mucho por conocer. Y aunque inicialmente me interesó estudiar la hechicería en Nueva Galicia, el encuentro con el caso de Catalina Cordero, una mestiza acusada por blasfemia, que veremos más adelante en esta ponencia, derivó en la búsqueda y comprensión de lo sobrenatural, noción que implica una compleja construcción de significados. Según la definición moderna, lo sobrenatural denota aquello que excede los términos de la naturaleza, nos remite a una falta de control, un objeto no explicable desde el ámbito sociohistórico material, ubicado en los límites de las leyes naturales, se caracteriza por su sentido de singularidad o anomalía, en virtud del cual se supera la trivialidad. De este modo, lo sobrenatural es un tipo de fenómeno que revela una condición extraordinaria de la realidad e implica la idea de que fuerzas que escapan a la inmediata comprensión humana tienen la capacidad de intervenir la existencia de las personas. Comúnmente se asocia o está asociado el concepto de lo sobrenatural con un amplio campo semántico que incluye desde seres, animales, plantas, objetos, lugares, acciones, poderes, incluso para este momento oficios, por ejemplo el oficio de partera, que vamos a ver más adelante en uno de los casos. Lo sobrenatural tiene, por lo tanto, dos connotaciones, una sustantiva, que nombra, denota lo que podría ser algo divino, mágico, sagrado, espiritual, pero también califica algo extraordinario, algo fuera de lo habitual, algo que sale de los límites de lo que es cotidiano. Puesto que comúnmente se entiende lo sobrenatural en relación con lo divino, a menudo este concepto se confunde con otras nociones, como lo mágico, entendido por Manuel Delgado Ruiz como una forma cualitativamente singular de plantearse las relaciones entre los seres humanos y el mundo, una actitud del espíritu frente a las cosas. Otra categoría, asociada con frecuencia a lo sobrenatural, es lo maravilloso, mirabilia, señalado por Legoff, que hace referencia a presencias o manifestaciones marginales, una realidad no explicada, pero no inexplicable, producidos por fuerzas sobrenaturales, cuya existencia es admitida como verdadera, casos límites o excepcionales, pero no fuera del orden natural. Lo sagrado, categoría en la que situamos los hechos religiosos y que es equivalente a una realidad última y significativa, anuda vocablos como lo santo, lo divino, lo religioso o lo trascendente, canalizados a través de símbolos, ritos o mitos. De lo meramente religioso, que según los enfoques de la teoría social, que lo veían como un sistema de valores, ideas y creencias proyectadas en fuerzas divinas. Todas las religiones implican actividades ceremoniales y rituales regulares, en las que se reúne un grupo de creyentes. Para los estudios sobre religión, comúnmente se decían, bueno, ¿cuál es el fundamento de la religión? ¿Cuál es la base o es el eje de la religión? Entonces unos decían que era la magia, otros decían que era lo sagrado, y a lo largo del siglo XX se dieron varias respuestas para ver, desde la teoría de la magia, por ejemplo, qué era la magia, desde la teoría de lo sagrado, y por ejemplo, la magia pues era considerada
pues como una técnica con Fraser, luego después fue considerada como una teoría del deseo y después se vio como un conjunto de sistemas simbólicos y que se le atribuía un significado social. Todo esto va repercutiendo en las concepciones que vamos también nosotros como investigadores o como académicos que también van orientando nuestras propias representaciones. Y lo digo porque lo sobrenatural no es precisamente un concepto o una categoría que se haya como estudiado mucho. Y bueno, desde la teoría de lo sagrado también había varias tendencias. Uno, a verlo como una proyección simbólica del grupo o del clan, que es la durkheimiana o sociológica. Otra tendencia que lo situaba como un poder más allá del ámbito de lo humano y, que era una tendencia fenomenológica por la escuela alemana, y la otra tendencia se deriva de esta, que es la tendencia hermenéutica, y es la que precisamente presenta Mircea Eliade. Generalmente los conceptos sobrenaturales son religiosos si tienen importantes efectos sociales y permiten que ocurran rituales. La gente genera identidad de grupo en torno a ellos o la gente siente emociones intensas a raíz de ellos. En el fondo, estas nociones son expresiones mágicas, maravillosas o sagradas. Se reconocen como manifestaciones diversas de una matriz común. El mundo de lo sobrenatural, por tanto, se nos presenta como una realidad compleja, arraigada en la psique humana, tejida finamente por múltiples relaciones entre lo sagrado, lo mágico, lo mítico, lo maravilloso y lo espiritual. En este trabajo definiremos lo sobrenatural como una estructura cognitiva que revela una realidad inmaterial en la que establecemos relaciones. Es el edificio que sostiene antiguas concepciones y orienta lo sagrado, gracias a lo cual explicamos el mundo. Bueno, hasta aquí es un poquito la propuesta de este trabajo, y en la siguiente parte o en la siguiente fase vamos a hablar ya particularmente de la Nueva Galicia y vamos a hablar de los casos, que son muy extensos, son 3 casos. Ahorita lo vamos a ver. Primero quiero comentarles que Nueva Galicia en el siglo XVI se caracteriza por ser un espacio en constante expansión. Es un lugar muy apartado de la metrópoli y el proceso de poblamiento español tomaba un ritmo mucho más lento en esta nueva gobernación. Además, había muchos problemas de control social y también había altos grados de violencia. Incluso recordemos que en las crónicas señalan que cuando Nuño Guzmán conquista Nueva Galicia, también hace uso de una gran, que hasta los mismos españoles se sorprenden, ¿no?, de la crueldad con que llevó a cabo su empresa. De ahí que, pensando en voz alta, valdría la pena cuestionar si este medio alejado del control eclesiástico, donde la ortodoxia no puede imponerse con comodidad, sería más propicio para el desarrollo de representaciones de lo sobrenatural. Bueno, entonces, los 3 casos que aquí exponemos suceden en 1560, cuando han pasado aproximadamente 40 años de presencia española en la región. Los 2 primeros procesos no son realmente novedosos, ya que han sido presentados por Rubén Villaseñor Bordes en su obra La Inquisición en Nueva Galicia del siglo XVI, colocándolos bajo el rubro de causas por hechicería. Sin embargo, no profundiza mucho en ellos. Recordemos que aún no operaba como tal la institución, que hay 2 fases en el siglo XVI. Estamos todavía en la fase episcopal y la dinámica es diferente de cuando ya se establece el santo oficio de la Inquisición. Entonces aquí lo que pasa es que hacen visitas, se nombran visitadores, valga la redundancia, y entonces ellos hacen visitas a todos los lugares donde hay frailes, donde hay conventos, donde hay
institución, que esté la institución católica ya establecida, y entonces exhortan en las misas a que las personas exhortan a la comunidad a denunciar todo aquello que les pareciera sospechoso o que atente contra la fe o los preceptos de la Santa Madre Iglesia. Es entonces que surgen las denuncias y evidentemente salen a flote los conflictos de la comunidad. Bueno, entonces vamos a hablar del caso de Beatriz Alberto, que ella es negra, es una negra liberta. Era esclava del padre Francisco de Angulo, pero al momento que se le hace el proceso, ella y sus hijos ya están liberados. El proceso comienza el 13 de marzo de 1570 y termina el 5 de noviembre de 1570, lo que aproximadamente serían 7 meses que dura el proceso y que está sucediendo entre Compostela y Guadalajara. Al principio empieza la denuncia en Compostela. Después solicitan que se vaya al Cabildo de Guadalajara, por eso se hace el traslado, se llevan a Beatriz y bueno, se está constantemente yendo y viniendo. El caso de Barbola de Zamora, mulata española, que ella es partera, se le hacen 3 diferentes procesos. Uno, el primero el 29 de agosto de 1565, y termina el 29 de noviembre de 1565 también, dura 3 meses aproximadamente. El segundo dura 1 semana, en marzo de 1569, y el último comienza el 10 de abril de 1570 y finaliza el 8 de junio de 1570. Aproximadamente dura 2 meses. Y el caso de Catalina Cordero, que ella es mestiza. Ella es hija de un conquistador y de una indígena española. Ella nace aquí en Ciudad de México, bueno, nace en el Virreinato, nace en México, pero se casa y se va a radicar a Nueva Galicia. Su proceso comienza el 7 de mayo de 1570 y termina el 23 de junio de 1571. Su proceso es el más largo, dura aproximadamente 1 año. Los tres casos son muy extensos, dan muchísimos datos de todos los conflictos y toda la dinámica que hay interna entre la comunidad, en la misma comunidad. Entonces, no me voy a detener mucho en platicar como los dimes y diretes, ¿no? Más bien quiero señalar las cosas que decían los testigos, incluso los mismos inquisidores, y creo que resumen básicamente lo que se les estaba inculpando. Entonces a Beatriz se le inculpaba de que había bebido algunos polvos para hacer que apareciera una sábana. Bueno, el detonante de su proceso es que se pierde una sábana. Ella manda a lavar a una criada del padre Angulo, que es india, la manda a lavar al río. Entonces, estando allá, bueno, pues también varias criadas indias también están ahí haciendo sus labores, y en una de esas yo creo hubo alguna confusión y la criada de María de Altopica, una española, se lleva la sábana a su casa, y entonces pues otra criada de María de Altopica, que es una negra, va y le dice a Beatriz: oye, es que tu sábana está en la cuna del bebé de María de Altopica. Entonces va Beatriz, trata de recuperar la sábana. Entonces María de Altopica le dice: no, es que yo no la tengo, y ella se va directamente a la cuna, saca la sábana y dice: esta es mi sábana. Entonces, derivado de esto, bueno, María de Altopica aprovecha la oportunidad cuando llega el visitador y hace la denuncia de que ella había bebido los polvos para adivinar dónde estaba la sábana. También se dice que, bueno, de ahí empieza a hacerse público, y una vez que se hace público ya es como un teléfono descompuesto, y cada uno de los testigos va diciendo cada quien su versión de lo que oyó, de lo que entendió, y cada uno le va agregando, le va quitando, y van descontextualizando toda la situación, hasta el grado en que, por ejemplo, que se me hizo
muy curioso que dice que cuando una persona, que dijo Beatriz, que cuando una persona está enojada, que diga que Dios es puto y sus santos son putos. Esto está realmente completamente descontextualizado. Lo que pasó ahí fue que ella estaba molesta con otro vecino de Compostela y entonces lo que hizo fue hizo un comentario, llega a los oídos de este vecino va y la confronta y entonces ella le dice, bueno, pues es que cuando uno está enojado uno dice cosas y uno puede decir que Dios es puto y sus santos son putos, como, no hay problema, ¿no? Pero entonces lo sacan totalmente de contexto y llega a los oídos de los inquisidores, perdón, bueno, llega a los oídos de los inquisidores y entonces ellos, bueno, pues ya malinterpretan toda la situación. Si quieres pasamos al otro. El de Barbola de Zamora, bueno, ella cura mal de ojo y también hace otro tipo de curaciones, también hace, pues es partera, también realiza los huesos, repara de los huesos. Entonces, ella se le acusa en uno de los procesos, el proceso que dura una semana aproximadamente, de dar peyote a un indio chichimeca para ver dónde están unas indias que se le habían escapado. No es el primer caso en que me topo que daban de beber a los chichimecas, a los indios chichimecas, que iban y los buscaban para que bebieran el peyote y entonces les dijeran cosas que querían saber. No sé si es una práctica común, pero al menos en dos fuentes de las que yo consulté, sí se hace referencia a esa práctica. También, este caso también es muy interesante porque están en después de que fue a atender a una de las vecinas porque acaba de dar a la luz, entonces están ahí un grupo de mujeres y empiezan a comentar, y esta es una plática, es una escena muy familiar, es como una tarde que están ahí reunidas y ellas empiezan a decir, bueno, a mí me gustaría tener hijo y que Dios me bendiciese como su fruto y y entonces ella les empieza a hacer recomendaciones ante sus diferentes problemas que todas están exponiendo, y entonces ella les dice, bueno, pues récenle al ánima sola, y el ánima sola, pues ella les va a ayudar. A mí me la recomendó una vieja de Taxco y entonces ella me dijo que me fuera al campo, que le rezara al ánima sola. Estando ahí en el campo, pues me aparece el ánima, se apareció detrás de mí, y entonces de repente me cruzó del cuerpo y salió de mí como un perro negro. Y bueno, da una serie de imágenes y de referencias en torno al ánima sola y bueno, ellas decían, bueno, pero es que no es... no está fuera de la iglesia esto. Dice, no, recordemos que el purgatorio está lleno de ánimas, ustedes récenle a la que esté más desamparada y ella las va a ayudar, y entonces ustedes díganle, ánima sola, favoréceme, si no, nunca te favoreceré ni ayudaré con mis oraciones. Bueno, tampoco me voy a entretener mucho. También la acusan de que era bruja, también pasa lo mismo, se empieza a hacer público y cada quien empieza a tomar parte y empiezan a cambiar toda la situación. Si quieres la siguiente. Catalina Cordero, ella, la mestiza, ella alguna vez dice que se le apareció la Virgen y bueno, le dijo una serie de cosas que había venido a ella, bueno, que era una escogida de la Madre de Dios, que ella era tan santa como Santa Catalina, que era bienaventurada y la Virgen la tenía colocada en el cielo, que su hija era nieta de Nuestra Señora, que su hijo muerto, bueno, es que al parecer, ella es viuda, pero al parecer estuvo amancebada con García de Chávez y entonces tienen un hijo, sufre un aborto y van y lo entierran al campo, al cerro, a escondidas. Y entonces a partir de ahí ella empieza a tener una serie de delirios y empieza a tener un comportamiento extraño para todos y empieza a decir toda esta serie de cosas, ¿no? Que se me apareció la Virgen, pero aparte reafirma su comportamiento, que la habían visto andar por el pato saltando y bailando delante de unas imágenes, que hizo hincar delante de ella un clérigo,
También a veces golpeaba a las mujeres. Y bueno, hace referencia a varios símbolos del catolicismo, como a San Francisco, las llagas de Cristo, que se le hacían como estigmas, según ella, pero en realidad nunca le dieron seguimiento, nunca supieron si ella se lesionaba o que... Bueno, vamos, entonces, déjenme les leo nada más rápidamente las conclusiones. En el siglo XVI, las representaciones de lo sobrenatural difícilmente se cuestionan, ya que la intercesión divina está muy asumida por la colectividad. Hay una predisposición o tendencia a verlos que se confirma por la comunidad religiosa. En particular, estas mujeres acusadas de superstición utilizan elementos de su entorno inmediato y acceden a este campo de posibilidades útil frente a los diversos problemas que se le presentan a lo largo de su existencia, manteniendo vínculos con la tradición, pero buscando relaciones más cercanas e inmediatas de lo que la Iglesia les permitía. El mundo de lo sobrenatural nos remite de todo aquello que despierta la imaginación, creencias, sensaciones, ve sus signos más visibles en la naturaleza, configurando una realidad percibida por medio de sus sentidos, que a final de cuentas nos habla de un mundo de lo sensible. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a la ponencia titulada Fauna sobrenatural, uso y relación de animales en la hechicería durante el siglo XVII, presentada por la compañera Jocelyn Pacheco Coronel, pasante de la licenciatura en Historia de la UNAM. Estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente realiza la tesis para obtener el grado de licenciada en Historia con el título Terapéutica mágica, creencias curativas en Yucatán durante el siglo XVII, y su línea de investigación es la hechicería. Compañera, por favor. Gracias. Buenos días. Y bueno, como ya lo mencionó el compañero, el título de mi ponencia es Fauna sobrenatural, uso y relación de los animales en la hechicería durante el siglo XVII. Pues bueno, el objetivo principal de esta investigación o de este trabajo no es mostrarles una lista de todos los animales que eran utilizados, ya que esto sería muy largo y pues el tiempo que tengo ahorita pues no me lo permite y también sería algo tedioso. El objetivo principal es mostrar únicamente qué relación tenían los animales, qué función tenían y cómo eran utilizados y con qué fines eran utilizados. Y bueno, primero, el trabajo se integra por tres partes. La primera parte voy a mencionar un poco acerca de la magia y su relación con la hechicería. Posteriormente voy a mencionar, ya entrando en el tema, de los animales o la fauna en general. Y por último mencionaré 4 documentos del Archivo General de la Nación en el ramo de Inquisición que muestran y respaldan pues este trabajo. Y bueno, para comenzar, la magia tiene que ver mucho con la hechicería. La magia va a ser esa energía sagrada que va a ser transmitida por seres divinos o seres sagrados. Y bueno, dentro del pensamiento mágico del ser humano o dentro de la psique mágica del humano, le va a asignar características o una simbología sobrenatural a la naturaleza. Y bueno, entre esos elementos pues se encuentra el agua, el fuego, la tierra, el aire. También se encuentran elementos como las rocas, las plantas y propiamente los animales. Y bueno, la hechicería pues va a ser esta serie de rituales que van a estar manifestada la magia. Y bueno, la hechicería pues va a ser efectuada para lograr distintos fines. Durante la Nueva España, la hechicería comúnmente era realizada con fines relacionados con el amor, en este caso la hechicería amorosa, cuyo único objetivo era conseguir o retener el amor de un hombre. Y bueno, para que esta energía o esta manifestación de lo divino o de lo sagrado pueda mostrarse hacia el humano o hacia el ser humano, es necesario un intermediario o un vehículo que sea el transporte de esta energía. Bueno, como lo mencioné, se encuentran las rocas, las plantas o los animales. Y bueno, la fauna pues va a cumplir un papel muy importante. Para la hechicería pues se van a agrupar los animales dependiendo de los elementos. En este caso tenemos el agua, que se van a integrar los peces, el aire va a ser integrada por las aves, como los búhos, las águilas o las gallinas o los gallos.
El otro elemento es la tierra, y bueno, en la tierra se van a encontrar los venados, los monos o las serpientes. Y bueno, esos animales no son los únicos que integraban estos elementos, pero por cuestiones del trabajo, pues son los únicos que estoy citando. Y bueno, en el ritual se tenía que tomar en consideración muchos aspectos o muchas características propias del animal, como por ejemplo, cuál era el sexo del animal, si era un macho o una hembra, si era un joven o un adulto, si era o si tenía alguna otra característica en su cuerpo, como van a ser los cuernos. En algunos animales los cuernos van a estar relacionados con la luna en su fase de cuarto creciente. Y bueno, otro aspecto interesante es que no todo el animal era utilizado en la hechicería. Esto quiere decir que varias partes se utilizaban para distintos medios. ¿Cómo van a ser la cabeza, las extremidades, las vísceras, los huesos o los rabos? Y bueno, también se tomaba en consideración la relación que tenían con algunas partes del cuerpo humano. Y bueno, esto quiere decir, por ejemplo, los búhos estaban relacionados con la visión del humano, la mandíbula estaba relacionada con los perros, y las piernas se relacionaban mucho con las serpientes. Y bueno, y también se debía tomar en consideración con qué objetivos se estaba realizando este tipo de ritual en el que se involucraban esta clase de animales. Y bueno, se podían realizar los rituales de dos maneras. Principalmente, una de ellas era administrar o consumir el animal, y la otra era por medio de un sacrificio. Al consumir el animal se podía ejercer de una manera más eficaz esta energía mágica o esta energía sagrada. Al ser sacrificado, pues el animal inmediatamente pasaba a ser un tributo o una ofrenda a estas divinidades o estos seres sagrados. Y bueno, para las hechiceras novohispanas, cuando practicaban esta clase de rituales, pues se encontraron con que los animales que se encontraban aquí en la Nueva España pues eran muy distintos a los que se podían encontrar en el Viejo Mundo. Y bueno, en muchas ocasiones recurrían a la ayuda o a la guía de los hechiceros o los curanderos indígenas, quienes compartían este mismo código mágico. Es decir, estos curanderos indígenas tenían esta misma percepción de la naturaleza como una manifestación de esta energía mágica. Y bueno, ahora voy a mencionar los procesos seleccionados para sustentar más este trabajo. El primer proceso es en contra de María Vázquez. Y bueno, esta mujer, su proceso fue en 1615, el 8 de febrero. Y bueno, en la provincia de Michoacán. Esta mujer fue acusada por haberle colocado tierra de muertos debajo de la almohada de su marido y por haberle dado a consumir sesos de burro. Y bueno, esto era con la única objetivo de que ella no fuera descubierta en su adulterio. El segundo proceso es en contra de Diego Mendoza. Diego Mendoza es acusado por haberle ofrecido a una mujer de nombre María de Olmedo igual sesos de burro. Y bueno, esta mujer, María de Olmedo, se negó, ya que, el objetivo de Diego Mendoza era que María de Olmedo le diera estos sesos de burro a su marido para que igual no sospecharan de su misma infidelidad o de su mismo adulterio. Esta mujer se negó ante este ofrecimiento que le estaba haciendo Diego Mendoza, justificando que no podía hacerle eso a su marido por el amor a él y a su hija. Y bueno, el tercer caso es un poco distinto. El tercer caso es un proceso en contra de María de Aguilar. Y bueno, esta mujer fue acusada por haber utilizado ranas para introducirlas en un hormiguero. Y bueno, este proceso es algo interesante porque en el documento no especifica con qué finalidad fue hecho o para quién fue hecho. Únicamente menciona que este ritual fue efectuado para una maldición. Y bueno, el último proceso es en contra de Juan García. Y bueno, ante el Tribunal de la Santa Inquisición llegó Joseph de Alba para acusar a Juan García, un mozo que trabajaba para su padre. Y bueno, Joseph de Alba cuenta que una tarde encontró en las pertenencias de Juan García una cajita en la que tenían amuletos.
Entre esos amuletos se encontraba una cola de venado, una pata de mico o de mono, una uña de gallo, huesos de animales de distintas procedencias y polvos para realizar hechicerías. Y bueno, en los dos primeros casos en donde es utilizado los sesos de burro, bueno, la simbología del burro o del asno viene de la Edad Media. Y bueno, esta simbología está relacionada con la virilidad. Y bueno, cuando se consumía alguna parte del burro, pues se estaba haciendo uso a la magia o la energía mágica para fortalecer o fomentar la fertilidad del hombre. Pero, ¿qué ocurría cuando se eran suministrados los sesos del burro? Los sesos del burro tenían otro tipo de simbolismo. Y bueno, cuando eran suministrados, bueno, estos sesos de burro podían ser administrados en forma de pasta o en forma de polvo. Y en algunas ocasiones se les agregaba chocolate o sangre menstrual. Y dudo mucho que haya sido algo muy agradable. Y bueno, los sesos de burro o esta parte del animal tiene un significado muy interesante, ya que cuando eran administrados a la víctima, ésta caía en un estado de sumisión o de estupidez. Y bueno, por esta razón, en los dos primeros casos en donde eran administrados los sesos de burro, en los maridos, esto se hacía con el único objetivo de que el marido pues se encontrara en ese estado de sumisión y de que no sospechara de su mujer. Y bueno, en el tercer proceso, que es en contra de María de Aguilar, esta mujer que utiliza ranas en los hormigueros, y como lo mencioné en un principio, no especifica el documento con qué o para quién se hacía este tipo de maldición. La rana, al igual que el burro, su simbolismo viene de la Edad Media, y bueno, la rana está muy relacionada con las serpientes y tiene una carga de energía negativa, por lo que se justifica que esta mujer lo haya hecho con fines de aventar o arrojar una maldición. Y para el último caso, que es el de los amuletos, pues aquí no hay mucho que agregar. Únicamente, pues era esta energía o este simbolismo que se le daba a esas partes de los animales para traer buena suerte. Y bueno, con esto, pues quiero expresar que cómo se relacionaba el hombre con su entorno natural y cómo la fauna intervenía y tenía un papel muy importante en la hechicería. En los procesos inquisitoriales que se pueden encontrar en el Archivo General o en los archivos, comúnmente se utilizan plantas, o dice en el proceso, se utilizó el peyote o se utilizaron plantas para hechicerías. Y pues rara vez es cuando se es utilizado o se hace mención de la utilización de los animales. Por esa razón pues fue que llamó mucho la atención para mí realizar esta investigación. Y bueno, lejos de todo esto, aparte de observar cómo estaba relacionado el ser humano con su naturaleza o con su entorno, también nos muestra cómo el ser humano, como lo mencioné hace unos minutos, posee una psique mágica o un pensamiento mágico, el cual es responsable de que le asigne esas características mágicas o sobrenaturales a la naturaleza. Y bueno, los animales, regresando a este punto, no únicamente eran utilizados en hechicería o para hacer rituales. También estaban relacionados con otro tipo de trabajos mágicos, se puede decir, como es la adivinación. En la adivinación también se utilizaban vísceras de animales o huesos, y bueno, mediante los huesos y las vísceras, las energías sagradas o esta energía divina se podía manifestar ante el hombre y le podía mostrar pues qué era lo que le había pedido. También se podía manifestar como en los sueños y en la transformación de qué hacían los hechiceros. Y bueno, esto se remonta mucho a la época prehispánica, que tiene que ver con el nahualismo. Y bueno, también pues hoy en día aún se sigue, pues aún existe esa creencia o ese atributo que se le da a los animales como con esas energías pues sobrenaturales. Hoy en día pues no es muy extraño ir al mercado de Sonora y pues encontrar aún que se utilizan aves o reptiles para realizar ciertos rituales.
por lo que esto pues me resulta muy interesante ver cómo se mantiene, aunque también hay que tomar en consideración que el simbolismo que se le da ahora a estos animales pues es muy distinto al que se le daba en esta época, que estamos hablando del siglo XVII. Y bueno, ya para finalizar, pues no me queda otra cosa sino recalcar esta relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Y bueno, el ser humano por naturaleza, se puede decir, es un ser que cree, es un ser que necesariamente necesita tener algo en que creer, o ya sea en alguna energía sagrada o en un ser divino, etcétera. Y bueno, esta misma necesidad del ser humano por creer en algo o en unas energías extrañas o incomprensibles a su conciencia, pues es lo que lo lleva a asignarle esos simbolismos a la naturaleza, estos simbolismos sobrenaturales. Y pues, gracias por su atención. Muchas gracias.